Vamos a estudiar hoy este salmo hermoso, ¿verdad? Avanzando en el libro de los Salmos. Dice la palabra de Dios, Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su talmo, se alegra cual gigante para correr al camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Qué bonito salmo, ¿verdad? Empezando con la primera parte, ¿verdad? Dividido en tres partes básicas. La primera que nos habla evidentemente de la creación de Dios. La segunda que nos habla de lo importante, de lo trascendente, de lo benéfico que es conocer al Señor. Y lo tercero habla de una reflexión personal del salmista y en este caso de cada uno de nosotros. Podemos ver, amados hermanos, como lo hemos dicho, en esta primera parte del Salmo, donde se magnifica la creación de Dios, dice la primera parte del Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría. En estos tiempos, amados, en los que nos encontramos en pleno siglo XXI, se hace más radical los dos grupos de personas que menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Las personas que están con Dios y las personas que están sin Dios. Y en pocas palabras, las que están en contra de Dios, porque la Biblia es contundente, dice, el que no está conmigo está en contra de mí. Y podemos ver en estos tiempos esos grupos de personas, esos dos grupos de pensamientos, están cada vez tomando más firmeza, ¿verdad? En el sentido de las personas que piensan que todo es obra de la casualidad, que todos salimos de la musaraña y del chimpancé, y que a través de los cientos de millones de años, ¿verdad? Se ha empezado a crear, ¿verdad? Las diferentes especies, incluyendo el ser humano. Y el salmista aquí, David, que vivió muchos años antes, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, nos da un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? En el Salmo, en el primer versículo del Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. No sé qué tan detallista eres, amado, para observar los cielos. Si algún día te has detenido a observar las estrellas, a observar el amanecer, el atardecer, y puedas tú
conectarte como David lo está expresando, que es tan hermoso, ¿verdad? La creación es tan detallista, cada amanecer es tan detallista, cada noche, que parecería increíble que prácticamente todo lo que nos enseñan los cielos sea obra de la casualidad. En la semana tuve oportunidad de estar en unas granjas ahí en el estado de Querétaro, de cosechas de jitomate, de pepinos, de pimientos morrones, y puedes ver cómo todos los sembradíos, ¿verdad?, de jitomates, todos los sembradíos de diferentes hortalizas están perfectamente sembrados, están perfectamente alineados, perfectamente cuidados, prácticamente la tierra, ¿verdad?, cómo es alimentada con un drenaje especial, una temperatura especial, ¿verdad? Los tienen en carpas, y esas plantíos, esas granjas prácticamente producen los 365 días del año y tienen una gran producción de todo el cuidado que se les da para poder producir esas hortalizas, ¿verdad? Sin importar la intemperie externa, tienen un control de ambiente muy bien cuidado de los ingenieros agrónomos en todo ello. Y puedes ver también las hortalizas que puedan crecer silvestremente, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre lo que se hace ordenadamente, cuidadosamente, ¿verdad?, sabiamente, y de lo que prácticamente no se hace, ¿verdad?, y sale nada más así. Y déjame decirte que Dios ha cuidado, ¿verdad?, de una forma minuciosa cada amanecer que es diferente. Ha cuidado de una forma minuciosa cada detalle que vemos en las constelaciones, ha cuidado de una forma minuciosa todo lo que puede ver nuestros ojos en la creación. Y esto habla definitivamente, así como el ejemplo de estos plantíos, de estas granjas de hortalizas, que Dios ha tenido un gran cuidado. Ese creador, ese Señor, Dios al que conocemos tú y yo, al que amamos, se ha dado la tarea de hacer cuidadosamente la creación, y no ha sido nada más por obras del destino, por obras del azar. Hemos hablado ya en otras conferencias que desde que aparece, ¿verdad?, el descubrimiento del ADN, se ve que evidentemente todo lo que es la teoría de la evolución se han venido abajo, tantos preceptos, tantos conceptos teóricos que se tenía de la evolución, y ahora podemos ver que el mundo realmente es creación. Y déjame decirte que ese Dios creador que es grandemente sabio, ese Dios creador que es meticulosamente detallista, no hace las cosas sin un propósito y sin un objetivo. Tan es así, amado hermano, que tu vida y mi vida está perfectamente diseñada por ese Dios, está perfectamente calculada. No se equivocó Dios en hacerte y en hacerme tal como eres tú y tal como soy yo. Dios ha tenido cuidado, inclusive desde el primer momento que tú y yo pudimos absorber una molécula de aire en este mundo, hasta el último momento que nosotros dejaremos de recibir ese oxígeno. Y ese Dios creador, ¿verdad?, como lo ve el salmista, ¿verdad?, es sumamente cuidadoso, y ese Dios que es cuidadoso y que es sabio está esperando como esos granjeros que tú y yo tengamos que hacer lo que tenemos que hacer. Nuestro Señor Jesucristo en su camino en la tierra nos enseñó, ¿verdad?, en muchos pasajes, me acuerdo el de la higuera que no dio fruto y se secó, que todo lo que hace Dios está esperando que produzca según su especie y según su género, amado hermano. Y así como los hijos del diablo que producen maldiciones en sus acciones, en su caminar, en sus obras, también está esperando Dios que los hijos de Dios produzcan obras de bendición, obras de bendición y de amor, y está esperando, como dice la palabra de Dios, la manifestación de sus hijos, porque la creación fue hecha para que
los hijos de Dios nos expresemos, ¿verdad?, a través de las manifestaciones, porque déjame decirte que tú ni yo somos obra de la casualidad que hayamos nacido en esta generación que estamos viviendo. Probablemente han pasado muchísimos hombres de Dios, como lo fue el mismo rey David, que escribió estos libros de los Salmos, como fue Moisés, como fue Elías, como fue Eliseo, como fue Juan, como fue Pablo, Pedro. Pero déjame decirte que una cosa es segura. Todos ellos estuvieron perfectamente ordenados, sistemáticamente diseñados, con características especiales por Dios, para haber nacido y ver convivido en el tiempo en que lo hicieron. Pero así como ellos, tú y yo, hemos sido diseñados, hemos sido escogidos, hemos sido creados y hemos puestos con vida para poder habitar en el tiempo en que tú y yo estamos habitando. Y esto habla de que Dios no se equivoca, amado hermano. Y al no equivocarse Dios, es evidente que cuando vemos el contexto que nos rodea, la forma en que el tejido social, como lo hemos hablado mucho, está siendo destruido por todo el plan del diablo, también hay un remanente que Dios ha escogido y ha puesto en estos tiempos para poder hacer lo que debemos hacer. Hemos hablado cuando cada vez que me mandan algunos de ustedes videos, ya vio pastor esto, ya vio esto. Yo sé que el principal termómetro de los tiempos que estamos viviendo es la iglesia. Y en la iglesia, amados hermanos, es donde se cala la calidad de cada persona. Cuando dice la palabra de Dios que entre nosotros habrá lobos rapaces, y como dice la palabra de Dios, que dentro de la misma iglesia no nada más hay trigo, sino hay cizaña, así la iglesia de los últimos tiempos debe ser calada por la calidad de lo que Dios ha sembrado, amado hermano. Y en estos tiempos Dios no se equivoca de ver aguardado en la última generación gente de alto impacto para el reino de Dios. Hay millones de seres humanos que fueron puestos por Dios alrededor de muchos cristianos para que esos hijos de Dios puedan ser ejercitados en buenas obras. Y este mensaje de este Salmo 19, en esta primera parte donde se magnifica la existencia creacionista de Dios, hay un espacio muy especial para hablar de esa creación desde la perspectiva de la familia de Dios. He oído muchísimas historias de mucha gente que ha estado abandonando literalmente sus congregaciones, de mucha gente que está abandonando el amor y el seguimiento de Dios, porque, como dice la palabra de Dios, todos y cada uno de nosotros hemos de ser puestos a prueba, ¿verdad? Y esa prueba, en lugar de producir debilidad en las personas que estamos puestos para hacer una de las mejores cosechas de la generación de la humanidad de los tiempos, tiene que ser calada y tiene que ser probada, porque las cosas que estamos empezando a vivir van a estar subiendo cada vez más de tono. Y se necesita una gran preparación espiritual. Se necesita una gran preparación de convicciones. Se necesita una gran preparación de definiciones. Porque ¿sabes qué, amado hermano? Es una generación que tiene que ser formado en un gran carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se equivoca, amado hermano. Y hoy estamos viviendo uno de los momentos más críticos de toda la humanidad. Y la iglesia de Jesús ha empezado ya desde hace unos años un tiempo, ¿verdad?, de asimilación, de preparación, pero sobre todo de prueba. Escucha bien esto. La iglesia de Jesús de unos años para acá, en todo el mundo, ha empezado un proceso de prueba. Así como se prueba
el vino, como le llaman cata, para poder calar la calidad de la vid o del vino que se va a embotellar. Así los hijos de Dios estamos en todo el mundo siendo calados por el Señor. Porque es necesario que esta última generación que habita el globo terráqueo dé paso, amado hermano, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta generación que estamos aquí es la generación del remanente del Dios vivo que espera el Señor que demos fruto abundante, que seamos personas agresivas en el reino de Dios, personas comprometidas en el reino de Dios, personas que a pesar de tanta oposición que tenemos de todas las formas, de todos los lugares, de todas las situaciones que te puedas imaginar, seamos personas definidas en nuestra fe, definidas en nuestras convicciones, definidas en nuestros propósitos. Déjame decirte que llegarán momentos y llegarán tiempos donde las verdaderas iglesias de Jesús empiecen a inundarse de muchas personas, porque van a venir muchas personas de diferentes lados a preguntar respuestas a los acontecimientos que no entienden. Hoy por hoy, a partir de que inició este 2020, muchas personas han volteado a ver la Biblia, muchas personas han volteado a escuchar a los pastores, muchas personas han volteado a ver a los cristianos para ver qué opinan los cristianos de estos acontecimientos, para ver qué es lo que dicen los cristianos, qué ha de suceder en los siguientes tiempos inmediatos. Son momentos, amados hermanos, donde a la iglesia de Jesús se le van a pedir respuestas y por eso cada vez va a venir más personas ávidas de poder ser saciados de tantas interrogantes. Y déjame decirte que tú y yo no podemos dar lugar a la ignorancia, tú y yo no podemos dar lugar a la incredulidad, a ser incrédulos con las verdades de Dios. Tú y yo tenemos que ser personas de convicciones que transmiten convicciones a personas que se están acercando curiosamente a saber de qué se trata el reino de Dios. Cada vez las manifestaciones que están por llegar van a ser todavía más impactantes para toda la humanidad. Todo lo que se viene, amado hermano, van a necesitar muchas personas respuestas. Como lo he oído hablar en mucha gente, dice que parece que estamos viviendo fábulas o de esas películas, ¿verdad?, de ciencia ficción que vimos durante algunos años atrás y que hoy estamos viendo que son realidades. La iglesia de Jesús necesita tener una preparación, una convicción de ser lo que dicen ser y no solamente lo que desean ser. Y hay una gran diferencia en que la gente termine siendo lo que debe de ser y no solamente se conforme deseando lo que debió de ser. La iglesia de Jesús ya no puede estar ignorante de las verdades de la palabra de Dios, porque seremos asesores en esta última generación. Seremos esos profetas como Juan el Bautista, que fue levantado para anunciar y advertir los acontecimientos que estaban a punto de suceder, que fue la llegada del Señor. Esta iglesia, que es la iglesia de la generación del rapto, es una iglesia que tiene que estar preparada para anunciar con veracidad las profecías que se están cumpliendo de una forma cabal y ordenadamente. Somos una generación llamada, amado hermano, a ser luz en medio de la oscuridad. Somos una generación llamada a ser una fuerza opositoria del anticristo y de todo el séquito de seguidores. Somos una generación que tenemos que empezar a hacer la diferencia de esa presión social empujada al desorden provocado por el diablo. Tenemos que ser la generación del cambio y la generación de la esperanza y la generación, escucha bien esto, la generación del rescate de la última cosecha de los tiempos. Ya se cerró el ciclo
del tiempo de la iglesia que nos antecedió y estamos en la iglesia, amados hermanos, del remanente, donde debe ser una iglesia muy activa. Por eso es que en algunos de ustedes se han empezado a acercar personas que no se imaginaron que iban a acercarse para preguntarles. Vamos a tener mucha presión, escucha, mucha presión de la gente que nos rodea. Alguna presión será positiva preguntándonos qué dice la palabra de Dios para seguirnos, pero tendremos también gran presión opositora de la gente que está siendo condicionada para perdición. Y las tendremos en casa y las tendremos cerca de nosotros. Y tenemos que ser una generación radical, amado hermano. Una generación que no se conforma con el parentesco humano que tenemos, sino que estamos ávidos y celosos de ministrar correctamente el Evangelio de Jesucristo para rescatar a todos aquellos que han sido predestinados para ser salvos. Somos una generación, amado, que nos queda muy poco tiempo en ese periodo de gracia para poder decidir por nosotros mismos si nos dedicamos realmente al estudio de la palabra, a la perseveración de la oración y a la evangelización del reino. Estamos a muy poco tiempo, amados hermanos, de que se nos venga una actividad que no vas a poder decir que no. Seremos esa generación de la gran persecución. Dile a tu hermano, vas a ser la generación de la gran persecución social. Y por eso mismo debes de ser una persona totalmente preparada y dispuesta para poder ser victorioso en Cristo Jesús antes del regreso del Señor Jesús, que es nuestro gran día. Este salmo hermoso nos recuerda la grandeza de Dios, nos recuerda que Dios existe. Como dice el libro de Romanos, la creación misma da testimonio de la existencia de Dios. Tenemos muchos argumentos en pleno siglo XXI de poder confirmar y decirles a todos aquellos que han estado perdidos con teorías evolucionistas que Dios es creación y que es real, que Dios creó al ser humano, que todo lo que está pasando tiene una explicación más lógica bíblicamente hablando que tantas teorías que se han caído en los últimos años al avance de tanto descubrimiento. Somos la generación, amado hermano, que estará recibiendo la última cosecha del reino. Yo te pregunto, ¿tú estás preparado para que si llegan 100 personas por cada miembro de la iglesia que tenemos, tú puedas ser una persona que estés lista para llevarlos correctamente al conocimiento y al amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar muchas de las cosas que hoy te llevan mucho tiempo para dedicarte a la obra de Dios? Tendremos muy poco tiempo, amado, para poder preparar a esa gente, pero algo sí es muy cierto. Mucha gente se levantará con hambre buscando respuestas y la van a buscar en la iglesia de Jesucristo. Por eso es que nos antecede un momento de preparación y de prueba. Por eso es que mucha gente está desacreditándose de diferentes partes, diferentes iglesias, porque debe quedar una iglesia lista para recibir esa cosecha. Estos tiempos de guarda, donde tenemos limitantes en cuanto a congregarnos, a vernos, ha sido una gran responsabilidad de cada cristiano, porque tienes la responsabilidad delante de Dios de poder prepararte a conciencia, de poder estudiar a conciencia la palabra, de poder orar, de poder meditar y poder avanzar en la comprensión del mensaje del Evangelio de Cristo para poder ser una persona útil en estos tiempos al reino de Dios. Dile a tu hermano, no es casualidad de que tú seas parte de esta generación.
Somos una generación muy especial que Dios diseñó desde la fundación de los tiempos. Escucha bien esto. Y dentro de todas las almas que tenía en el cielo, te escogió a ti y me escogió a mí para ser puestos en esta generación del arrebatamiento de su amada iglesia. Pero antes de irnos, tenemos una gran comisión que hacer, amado. Antes de irnos, tenemos que dejar muy claramente la huella de la palabra de Dios, porque una vez que nosotros nos vayamos, amados hermanos, quedarán algunas personas simbradas por la palabra de Dios para ser salvos en el último momento, aunque vayan a pagarlo con su propia vida. Y quizá tú seas la persona que tengas que clavar esa espada en sus corazones. Tú serás la persona que tengas que dejar esas verdades en sus mentes. Tú serás esas personas que les cause duda e intriga a esas personas para que cuando venga el rapto y vengan los tiempos que ya están programados a venir, ellos se recuerden que tú, usado por Dios, les dejaste el camino muy claro a seguir para su salvación. Y este salmo, amado hermano, en estas primeras versículos, nos magnifica la grandeza de Dios, el diseño de Dios. Pero también, amado hermano, hay otra parte, ¿verdad? Muy clara en este salmo, y es una parte, amado hermano, donde nos da los grandes beneficios de Dios. En el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Escucha las instrucciones. ¿Cómo puedes hacer que una persona que se conduce incorrectamente se empiece a conducir correctamente? La Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta y que va a hacer que el alma sea convertida. Las emociones, los sentimientos, los intereses, las prioridades, las decisiones de toda esa gente sea cambiada. Una gran responsabilidad para los portadores de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el testimonio del Señor es fiel y que hace sabio al sencillo. Quiere decir que la palabra de Dios nos va a dar un poder de sabiduría enorme, hermano. Enorme, para poder rebatir tantas mentiras que se están levantando en estos tiempos. Hay muchas mentiras provocadas por el Satanás que se están levantando en estos tiempos para dar una explicación a los acontecimientos que no tienen explicación porque solamente vienen de Dios. Y las personas que están instruidas en este testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en su evangelio, vamos a ser personas sabias para guiar a toda esa gente que está siendo engañada. El engaño hoy lo vemos en todos los niveles sociales, desde un niño que le dicen respecto a su sexualidad con un engaño perturbador, hasta la muchacha que la engañan con una opción abortiva. Se está infiltrando un gran engaño a la sociedad, pero los que estén metidos en el evangelio de Dios, Dios los llenará de sabiduría para desbaratar esos engaños que tantas personas han caído a través de tu predicación. La Biblia dice que los mandamientos del Señor son rectos y que alegran el corazón. Hemos estado viendo las encuestas, amados hermanos, en México. La principal causa de muerte de la juventud es el suicidio. Hasta los de 29 años hacia abajo es la principal causa de muerte. Vemos que la gente se está quitando la vida. Vemos jovencitos, como pasaron en las noticias, de 16, 15 años que se atreven a matar a sus amigos. Son personas tristes y derrotadas, y la Biblia nos está dando una solución. Este salmo nos lo recuerda el rey David, nos dice con claridad que la palabra de Dios va a traer alegría. Son tiempos de una gran necesidad de que la gente se sienta contenta. Voltea a ver tu sociedad, amado hermano.
La gente necesita hoy más que nunca sentir ese gozo, esa alegría en el corazón. Y la palabra de Dios es la respuesta, pero la palabra de Dios necesita portadores. Dice también, amado hermano, que el temer a Dios es limpio y va a permanecer para siempre. Y cuando habla de limpio es porque hay suciedad, porque hay impureza. Una persona que empieza a saber que Dios lo observa y que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer correctamente por amor a Dios, su conducta será limpia. Y esta sociedad necesita limpieza, amado hermano. No religiones, limpieza. Y tú y yo somos portadores de esa limpieza social. La Biblia termina diciendo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que lo que destila del panal. Amado hermano, la sociedad está clamando que se les presente a un Dios vivo. Y yo espero que tú estés despierto espiritualmente para poder entender con tu espíritu lo que estamos hablando hoy. No con tu intelecto, no con tus sentimientos ni con tus emociones, sino con tu espíritu. Que este llamado, esta convocación en un sentido espiritual despierte lo que ha puesto Dios en ti, porque formas parte de esta generación y de estos tiempos que estamos viviendo. A final de cuentas, la última parte de este salmo nos habla, amados hermanos, de un reconocimiento que tenemos que tener diario en este tiempo de preparación y que nos queda muy poco además. ¿Quién podrá, empieza con una pregunta, entender sus propios errores? Mira, tu hermano, nadie es perfecto, pero tenemos la capacidad de ser perfectibles cuando estamos dispuestos a reconocer para poder cambiar. Nadie será perfectible cuando no hay una disposición de reconocer lo que tiene que cambiar. Y toda la iglesia de Jesús es perfectible, amado hermano, porque Dios nos tiene que ir llevando de gloria en gloria, de escalón en escalón, porque nos quiere poner, amados hermanos, como esa parte esencial para rescatar el último remanente mundial. Tenemos que aprender a ser personas que reconozcamos nuestras debilidades. Porque una persona que reconoce sus errores, que reconoce sus debilidades, se hace más dependiente de Dios. Una persona que reconoce sus faltas es una persona que sus oraciones, todas sus oraciones cambian de petición a perdón. Qué importante es comenzar la oración con perdóname, Señor. Porque en ese momento empieza tu vida a ser transformada, amado. Dios quiere gente dispuesta. La Biblia habla de la soberbia. ¿Sabes qué? Nos ha pasado mucho. Hemos tenido en la iglesia cuando la gente cree que domina la Biblia, cree que domina muchas cosas, empieza a entrar algo que se llama soberbia. Pero no nada más es la soberbia normal, es una soberbia más compleja, es un orgullo más complejo. No es como el orgullo de cualquier persona o la soberbia de cualquier persona, es un orgullo que tiene un origen espiritual. Nadie de los que estamos aquí podríamos lograr orar por alguien o predicarle a alguien sin depender de Dios. Escucha esto, todo lo que hacemos, lo hacemos dependiente de Dios. Si Dios quiere, la oración del justo, ¿verdad?, hará que las cosas sucedan. Si Dios quiere, la palabra del justo hará que las cosas se transformen. Y tenemos que aprender, amados hermanos, para no caer en soberbia y en orgullo o en descrédito, a que
todo lo que pasa en nuestras vidas hay una línea totalmente dependiente de Dios. Por eso tenemos que buscar esa línea correcta de Dios. Nada de lo que tú puedas hacer cuando llegue toda esa multitud y tú te conviertas en una persona que vas a ser una guía de muchas personas, no te vaya a embargar la soberbia, amado, y el orgullo. Recuerda que la Biblia dice que nadie es mayor a su maestro y nuestro maestro es Jesucristo. Y todo lo que Dios va a permitir que se haga a través de nosotros, porque somos la iglesia de la última generación, tenemos que hacerlos con los pies aterrizados y sabiendo que todo lo que está sucediendo no son por méritos propios, sino porque estamos en los tiempos que Dios diseñó desde un principio para poder nosotros ser ejercitados en buenas obras. Ningún mérito tenemos nosotros, amado hermano. Todo el mérito lo tiene nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre. Así que caminemos, y en este salmo termina este rey David, ¿verdad? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amado hermano, como termina este salmo, la meditación de mis actos, la meditación de mi vida, la meditación de mi comportamiento, la meditación de mi estado espiritual, es muy importante en estos tiempos. Es triste ver que mucha gente esté siendo arrebatada, esté siendo caída. Me acabo de enterar una persona que nos acompañó un tiempo en la congregación, José del Valle, algunos de ustedes lo conocieron, murió hace algunas semanas por alcoholismo. Una persona que tuvo la oportunidad, como la tienes tú y la tengo yo, de conocer a Dios. Y desafortunadamente, amado, la falta de arraigo a Cristo, hace que los arraigos a los vicios y al mundo nos lleven a la muerte. Y hoy hay un mensaje para todos ustedes. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios en estos tiempos, pero también tenemos que ser conscientes que estamos viviendo tiempos de gran oposición y tiempos muy peligrosos. Todos aquellos que no se arraiguen a Cristo con todo lo que Dios les dio, pueden ser arrancados y perdidos. Así que, amado hermano, Dios te dio facultades, Dios te las dio, nos las dio. Viene una gran cosecha, escucha esto, viene una gran cosecha. Vamos a tener una gran cosecha y Dios exige que estés listo. Porque antes de que llegue el día que todos esperamos, Dios va a arrebatar a la mayor gente posible para llevarlas a su reino. Dios es bueno y Dios ama a la humanidad. Y va a usar a su iglesia para ser esa herramienta que pueda arrebatar a todas las gentes posibles del reino de las tinieblas al reino del cielo y de la presencia de Dios. Espero que estés avivado, estés listo. Hay una gran responsabilidad. Se acabaron los pretextos, amada iglesia. Tienes una gran responsabilidad con Dios y una gran responsabilidad social con la gente que te rodea. No va a ser fácil, pero va a ser posible. Si realmente te amarras con una relación funcional, cuando realmente consideres realmente al Señor y su palabra, entonces, amado hermano, empezarás a saborear el jugo de la victoria. No hay algo más hermoso que ver una vida arrepentida. No hay algo más hermoso que guiar a una persona al conocimiento de Dios. Y no hay algo más persona cuando esa persona empieza a ser pescador de más hombres. Ese es el propósito de la iglesia. Así que, amado hermano, anímate.
Los tiempos que estamos viviendo nos lo están exigiendo. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Sabemos que eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, misericordioso, que todo lo que hiciste, Señor, lo hiciste de una forma ordenada, meticulosa, que nada es obra de la casualidad, que tú tienes cuidado de cada detalle, Dios. Y te alabamos, mi Dios. Sabemos que todos los que estamos ahora fuimos preparados por ti, diseñados por ti, puestos por ti, Jesús. Nos has capacitado de las herramientas, como dice tu palabra, Señor, para salir victoriosos de estos tiempos. Hoy te pido por cada persona que me escucha, Señor, y que como soldado de Jesucristo se ha avivado su espíritu para el gran día. Te pido que no falte en su vida esa preparación, Señor, de esas grandes convicciones que nos arraigan a la confianza en ti. Ayúdanos, Señor, no nada más a perseverar en ti, sino a crecer en ti, Jesús. No pedimos que apartes a toda tu iglesia del mundo porque vivimos en él, sino que nos arraigues a ti, Señor, y nos limpies de toda maldad y de oposición en la cual estamos empezando a ser ejercitados. Bendigo a cada hermano, Señor, que entiende el mensaje profético y espiritual que tú has dado el día de hoy. Lo bendigo grandemente, Dios, porque si ha escuchado y ha entendido, es porque así tú lo has dispuesto. Te damos gracias por estos tiempos, en el nombre de Jesucristo. Amén.